Cuando pensamos en el sacrificio de Cristo, sobre todo en el Viernes Santo, en la Semana Santa, siempre es un momento solemne en la vida del cristiano. La otra semana estuve dando un seminario acerca de la Pascua y lo que representa, lo que es el sacrificio de Cristo. Y vimos en ese seminario, en Éxodos 12, donde se explica lo que fue la Pascua para los judíos, donde sabemos que el ángel de muerte tenía que matar al primogénito de cada casa, pero los que ponían sangre en la puerta de su casa, sangre de un cordero, ahí se salvaban. Entonces, la sangre del cordero cubría la familia del juicio de Dios. Y eso llega a ser un concepto importante para la muerte de Cristo. Leemos, por ejemplo, cuando Juan ve a Cristo, dice, ahí anda el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Entonces, Él lleva nuestros pecados como un cordero y como un cordero su sangre cubre al cristiano, los que lo aceptan, los que colocan en su corazón su sangre, se escapan del juicio de Dios. También hay otro día en el Antiguo Testamento que no es menor, que es el día de Yom Kippur. Ahora, la Pascua de los judíos corresponde en la fecha a la Pascua de la Resurrección, pero el Yom Kippur, el día de la expiación, que no corresponde a la misma fecha, pero sí el sentido es semejante al sentido de la muerte de Cristo. Y eso se ve grandemente y fuertemente en el libro de Hebreos. El día de expiación, el Yom Kippur, como se dice, tenía que ver con sacrificios, y habían 4 sacrificios en el día, pero 2 de estos fueron un sustituto para los pecados del pueblo. Y la sangre de de un macho cabrío tenía que ser aplicada en el arca de la alianza o del pacto, en el templo, en el lugar santísimo y en todo el templo, también en el pueblo. Y había otro macho cabrío que recibía también los pecados del pueblo y fue llevado al campo para morir alejado del campamento. Ahora hay que tener cuidado porque hay algunas personas que creen que se sacrificaba a un demonio y cosas raras así. No hay que prestar atención a ello. Pero sí es un caso interesante en que lleva los pecados fuera del pueblo. Y el Nuevo Testamento destaca que Jesús fue matado fuera del pueblo. La cruz, la crucifixión, tomó lugar fuera de Jerusalén. Él llevó nuestros pecados fuera de la ciudad, fuera del campamento, lejos de nosotros. Pero Jesús realmente cumple con los 2 machos cabríos del día de Yom Kippur. También cumple con el cordero en el día de la Pascua judía. Entonces Jesús grandemente cumple con todo lo que vemos en el Antiguo Testamento referente a sacrificios. Bueno, Dios había dado sacrificios en el Antiguo Testamento para apuntar a algo nuevo por venir. Los judíos tenían que aprender ciertas cosas a través del sistema de sacrificios. El concepto de que hay que tener un sustituto, eso tiene que existir. Sin un sustituto no hay expiación de pecados. Yo soy culpable por mis pecados y a menos que otra cosa, otra persona lleve mis pecados, yo sigo siendo culpable y por lo mismo tengo que responder frente al juicio de Dios. Pero vemos que los sacrificios del Antiguo Testamento fueron incapaces de realmente dar expiación, solamente apuntaban a algo futuro. En Hebreos 10, versículos 1 a 4, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Entonces dice en Hebreos 9:9 también, retrocediendo un poco, dice, este es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Lo que quiere decir ahí es que en el Antiguo Testamento ofrecían los sacrificios que tenían que ofrecer. Es algo que Dios había mandado y ellos tenían que cumplir con este mandato. Pero estas cosas fueron incapaces de cumplir con el objetivo. Fueron solamente sombras para apuntar a algo futuro, o señales para decir hay que aprender estos conceptos porque en el futuro se va a aplicar de forma perfecta. Entonces lo que Jesús hace es que Él viene y cumple con la función que estos sacrificios del Antiguo Testamento no podían cumplir. Jesús es mejor que todos estos sacrificios para tomar nuestro lugar, para hacer el sacrificio de sustitución que toma nuestro lugar. Jesús tenía que cumplir con ciertos requisitos, con ciertas condiciones. Una de esas condiciones es la condición de ser un ser humano. Para tomar el lugar de un ser humano, tenía que ser un ser humano, como nosotros. Entonces, en Hebreos 2:17-18 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Jesús fue hecho como nosotros, somos seres humanos, y él fue hecho como nosotros en todo, porque solamente así podía hacer propiciación por los pecados del pueblo. Para ser el sustituto para seres humanos, él tenía que ser un ser humano. También por eso los animales del Antiguo Testamento fueron insuficientes e incapaces, mientras que en el Nuevo Testamento Jesús es capaz, es suficiente para hacer el sacrificio sustitucional. Dice entonces en Hebreos 10, por lo cual al entrar Cristo en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecían según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces Jesús dice que el cuerpo que él tiene fue preparado para ser ese sacrificio que reemplaza el Antiguo Testamento y su sistema de sacrificios y holocaustos. Ellos tenían que hacerlo, lo hacían según la ley, tenían que obedecer a la ley. Pero lo que dice Hebreos 10:5-9, es que eso no fue suficiente. No, no pudo satisfacer a Dios. No es lo que él realmente quería. Fue una sombra para apuntar a lo que él sí quería. Él quería una sustitución capaz de realmente tomar nuestro lugar. Y para eso tenía que ser un ser humano. Por eso Dios se encarnó. Dios Hijo se encarnó en la persona de Jesucristo de Nazaret
para poder ofrecer su cuerpo en sacrificio por nosotros. Segundo, él tenía que ser sin pecado, porque si él tuviera su propio pecado, tendría que primeramente ofrecerse por eso y después por nosotros. Pero como Cristo fue sin pecado, él fue capaz de tomar nuestro lugar. Fue un ser humano como nosotros y fue un ser humano que no tenía su propia deuda, que no tenía su propia culpa, que no tenía su propio pecado que tenía que cargar. Entonces, leímos ya en Hebreos 2, 17 y 18, que decía que él fue fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él tuvo que ser fiel, tuvo que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, tuvo que ser un ser humano de verdad, y también tuvo que ser fiel en todas las cosas que a Dios atañen. Tenía que ser perfecto. Leyendo en ese mismo sentido, en Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces él vivió sin pecado para identificarse con nosotros, pero no tener que pagar por su propio pecado, porque es perfecto. En Hebreos 7, versículos 26 a 27 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primeramente por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció. Entonces él no es como los sacerdotes antes, no tenía que ofrecer primeramente un sacrificio por su propio pecado y después por los pecados del pueblo, porque él vivió una vida santa, inocente, inmaculada, apartada del pecado y de los pecadores. Entonces él no cayó en el pecado y entonces no tuvo que ofrecer un sacrificio para su propio pecado. Pudo ser la sustitución por otra persona, el sustituto que toma el lugar de otro pecador. Entonces dice en Hebreos 9, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Él purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces ahí Jesús se ofrece sin mancha a Dios, sin pecado, sin imperfecciones. Entonces tuvo que ser un ser humano y tuvo que ser un ser humano sin pecado. Y Jesús cumplió con estos requisitos. Terceramente, tenía que ser un ser humano, pero más que un ser humano. Porque a lo mejor un sustituto puede ofrecerse por otra persona. Yo a lo mejor, en teoría, si viviera una vida perfecta, podría ofrecerme por una persona más. Pero Jesús se ofrece por todos. ¿Cómo puede hacer eso? Puede hacer eso porque Él es Dios. Entonces, Él tiene más que ofrecer. Él es más que solamente un ser humano. Y entonces en Hebreos 7 dice, en versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces tiene una vida eterna y en eso le da otra calidad que nosotros no tenemos. También en versículo 27 del mismo capítulo dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente por sus propios pecados y después por los pecados del mundo, porque esto Jesús hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció, porque la ley designa a sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra de juramento que vino después de la ley
designa al Hijo de Dios, Dios encarnado, hecho perfecto para siempre. Y entonces ahí, como Él es hijo, no es solamente un ser humano normal, Él es un ser humano que es Dios encarnado. Recuérdense que en Hebreos 1, versículo 8, ya había dicho, cuando habla del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Él es el Hijo, pero también es Dios. Entonces ahí es más que solamente un ser humano. Dice en Hebreos 9, versículos 24 a 26, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Él fue capaz de entrar en el cielo mismo, diferente a cualquier sumo sacerdote humano. Él pudo entrar en la presencia de Dios en el lugar santo celestial para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. En la frase se ha manifestado, da de entender la encarnación. Él no solamente nació como un ser humano, sino que fue Dios manifestado en ser humano. Fue la encarnación, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Entonces, Jesús es más que solamente un ser humano. Ya vimos a Hebreos 10, versículo 5, donde Jesús dice, un cuerpo has preparado para mí. ¿Por qué? Porque antes no tuvo cuerpo y después se encarnó, tomó un cuerpo humano para vivir como ser humano, para hacer el sacrificio suficiente por nosotros. Entonces, Él vino para hacer la voluntad. Después, ya hemos visto en Hebreos 2:17 decía que él tenía que ser hecho semejante a su ser humano. ¿Por qué? Porque originalmente no fue como su ser humano, sus hermanos o ser humano. Él fue distinto, él es Dios Hijo, pero tenía que ser hecho semejante a nosotros en todo. Tenía que ser hecho un ser humano. ¿Por qué? Porque antes no fue un ser humano, fue Dios, es Dios y se encarnó. También en Hebreos 2:9 da a entender ese concepto de la encarnación que es clave para entender que Jesús puede ofrecer a Dios Padre un sacrificio suficiente para todos. Dice en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. No fue, él antes fue superior a los ángeles, y en un momento se bajó, se encarnó para vivir como un ser humano, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces, la gracia de Dios es que Dios Hijo se encarnó, vivió como un ser humano, sufrió la muerte para nosotros, por la gracia de Dios, Él probó la muerte por nosotros. Él tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar para poder ofrecer a nosotros perdón, reconciliación con Dios. Entonces ahí tenemos que Jesús cumplió con todos los requisitos, todas las condiciones para hacer el sacrificio sustitucional suficiente, completo, adecuado para todos nosotros, su muerte alcanza. Para todos los pecadores, su muerte es suficiente. En la Biblia, en Romanos 1-3, vemos que nosotros somos todos pecadores. Sin excepción, todos los que alcanzan una edad suficiente para comprender cosas, somos pecadores. La Biblia es bien clara, Romanos sobre todo, es bien claro.
Dice en capítulo 3, por ejemplo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos. Dice después en Romanos 3:23, un texto bastante conocido, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Ya no podemos entrar en su gloria, no podemos entrar en el cielo, no podemos gozar de las bendiciones de Dios porque estamos alejados. Por nuestro pecado somos excluidos, destituidos de la gloria de Dios. Ya no podemos entrar. Como en el templo, en el tabernáculo, había un lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote podría entrar y solamente una vez al año y solamente con sangre. Nosotros quedamos fuera. No tenemos acceso a la presencia de Dios, no tenemos acceso al cielo, no tenemos acceso a la salvación, quedamos completamente alejados, sin esperanza alguna por causa de nuestro pecado. Porque si nosotros pecamos, somos pecadores. Si pecamos en una cosa, como dice Santiago 2:10, si guardamos toda la ley, pero en una cosa fallamos, somos culpables de la ley, de toda la ley. Cuando nosotros pecamos, somos culpables y trae un gran problema, porque como dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, como nosotros somos pecadores, si pecamos una vez, somos pecadores, excluidos de la gloria de Dios, lejos de su amor, lejos de la bendición de su amor, y estamos entonces expuestos a su ira. No debemos pensar en la ira de Dios como un enojo descontrolado, como sucede con el ser humano, sino como un juicio justo, un juicio santo, un castigo que viene merecido. Es lo que nosotros merecemos por causa de nuestro pecado. La ira de Dios, el enojo de Dios, el castigo de Dios. Pero Él lo hace de forma controlada, lo hace también de forma paciente. Espera y espera, esperando una forma, una resolución que Él había preparado. Él tenía eso programado desde antes de la fundación del mundo, que en el momento apropiado iba a enviar a su Hijo, a Jesucristo, a morir con nosotros, que Él mismo se encarnó y llevó nuestro pecado. Entonces leemos textos bastante importantes, como Juan 1:29, que dice, donde dice Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O en 1 de Pedro 1:18 y 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dice también en Apocalipsis 5:8-9, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces vemos ahí que Jesús es el cumplimiento de este cordero. Y ya hemos visto en Hebreos 9 y 10 estos lugares que mencionan los sacrificios que llegan dentro del templo, dentro del lugar santísimo, celestial, que hace referencia al día de Yom Kippur, el día de expiación. Entonces Jesús cumple con estos señales y sombras que apuntan a un sacrificio sustitucional, donde Jesús lleva
la ira de Dios que nosotros merecemos, lleva el castigo que nosotros merecemos. Eso se confirma a través de una palabra importante en el Nuevo Testamento. Sale solamente un par de veces, pero vemos en mucho de lo que hemos ya visto los conceptos relevantes también. Y es la palabra propiciación. Y es la idea de un sacrificio que absorbe la ira de Dios, el castigo que nosotros merecemos, para que nosotros podamos gozar nuevamente de su gozo, de su amor, de la esperanza que tenemos en Cristo. Pienso un poco, cuando pensamos en eso, en el hijo pródigo, quien en un momento andaba lejos de su padre. Su padre le amaba, pero cuando él andaba lejos, no gozaba de ningún beneficio del amor de su padre. En ningún momento su padre dejó de amarle, pero por la separación que había, el hijo pródigo no tenía ningún acceso a ningún beneficio del amor, ni un abrazo, ni una palabra de aliento, ni una comida, nada, 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 porque él andaba lejos de su padre. Cuando nosotros andamos en el pecado, estamos alejados de Dios. No es que deja de amarnos, pero sí que dejamos de experimentar los beneficios de su amor. Para volver a reconciliarnos con Dios, para poder tomar la decisión de volver, tenemos que hacer algo para cubrir nuestro pecado. Y es un problema porque nada podemos hacer. Entonces lo que Dios hace es que Él cubre nuestros pecados. Dice Romanos 3, versículos 24 a 26. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, ahí la palabra, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces Dios quiere ser santo y justo, pero también quiere perdonarnos, quiere que volvamos a experimentar su amor. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace que Él mismo lleva la ira, lleva el castigo, la propiciación, y aparta esa parte, y nosotros otra vez estamos con su amor, con la esperanza, con esa relación ya reconciliada. Y eso hace una gran diferencia. Entonces, Dios puede ser santo y justo, pero también puede perdonarnos. Ahí podemos volver a una relación con nuestro Padre y gozar de los beneficios de su amor. Entonces, en Hebreos 2:17 ya hemos visto que dice, por tanto, tenía que ser hechos semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él tuvo que ser ese sacrificio que llevaba la ira de Dios, que absorbe el castigo dirigido a nosotros. En el caso de Jesús, no es víctima. Él es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y también es el sacrificio. En el caso de Jesús, un caso sumamente único, singular, él puede ser el sacerdote y el sacrificio. Se ofrece a sí mismo. Entonces no debemos caer en pensar que es víctima de algún abuso de parte de Dios. Él es Dios mismo encarnado, decidiendo voluntariamente ofrecerse como el sacrificio perfecto, cargando con nuestros pecados. En 1 de Juan 2:2 también expresa el mismo sentido. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La muerte de Jesús en la cruz llevó el castigo suficiente para cubrir
a todos los pecadores. Él sufrió lo suficiente para poder ofrecer salvación a todos. Es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por nuestros que somos cristianos ya, sino que también murió por todos, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros compañeros de curso o de trabajo. Él murió por todos y alcanzó una propiciación suficiente para cubrir a cualquier persona dispuesta a venir con fe. Entonces dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros no gozábamos de ningún beneficio del amor de Dios, igual nos amaba. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito y murió por nosotros. Entonces Jesús murió por nuestros pecados. Dice 1 Corintios 15:3 que este es el corazón del Evangelio. Dice ahí, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y él murió, pero no solamente murió por no solamente por nosotros, murió por nuestros pecados. Una frase importante y chocante. Es una cosa decir que yo muero por ti. Otra cosa decir que yo muero por tu pecado. Él murió por nuestros pecados. Eso es sustitución. Es el concepto de propiciación. También ese texto dice conforme a las escrituras. Y eso sí vemos en Isaías 53, un texto del Antiguo Testamento, pero sí y habla de cómo Él llevó nuestro pecado, murió por nuestro pecado. Fue una propiciación. Dice ahí, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando habla de enfermedades, no habla de algo físico. Cuando habla de dolores aquí, no habla de algo físico, de nuestros malestares en el cuerpo, sino que habla de nuestro pecado. Y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Por eso Pablo puede decir que eso fue conforme a las Escrituras, porque en Isaías 53, 4-6, había dicho que Él iba a ser herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Ahí está este concepto de propiciación que vimos en Romanos, en Hebreos y en 1 de Juan. Este castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, somos pecadores, y nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor yo soy pecador, cada uno de nosotros es pecador, pero ¿qué hizo Dios? Hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahí está ese concepto de propiciación, ahí está este concepto de sustitución. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando nosotros vemos la Semana Santa, el Viernes Santo, pensamos en el aniversario de la muerte de Jesús, estamos recordando que Él murió por mis pecados. Lo que Él sufrió ahí, no solamente lo físico, sino también lo espiritual, fue lo que yo merezco. Sigo mereciendo lo mismo. Eso no ha cambiado simplemente porque soy cristiano. Sigo mereciendo lo mismo. Pero Él tomó mi lugar. Muchas veces el lugar yo merezco
pasa a segundo plano en mi vida. Y si nosotros pensamos en el Viernes Santo, un aniversario de la muerte de Jesús, muchas veces como símbolo de arrepentimiento, de penitencia, la gente decide hacer ayunos en el mes previo. Muchas veces renunciamos placeres para demostrar una lealtad a Dios. Muchas personas de persuasión católica dejan de comer carne en, los días antes de la Pascua. Y hacemos eso como un símbolo de que sí, yo agradezco la muerte de Jesús y tengo que cambiarme. Pero un poco es un error pensar en eso solamente en esta fecha, porque Jesús nunca nos ordenó a celebrar una vez al año el aniversario de su muerte en la cruz, ¿no? Él nos envió a hacer otra cosa. Él nos envió, nos mandó a tomar la cena, y no una vez al año, sino cada semana. Y la iglesia primitiva se mantenía fiel en el partimiento de pan. Vemos en Hebreos 2, en Hechos 2. En Hechos 20, versículo 7 también. Se juntaban el primer día de la semana para partir el pan. También en 1 Corintios 11. Dice ahí también que ellos tomaban la cena y que ellos lo tomaban mal, entonces ya no es la cena, pero igual ellos estaban cenando. Y Pablo dice que ellos se juntaban cada primer día de la semana, cada domingo, en 1 Corintios 16. Entonces, en la iglesia primitiva, según el patrón de Cristo, nosotros no tenemos que recordar este hecho solamente una vez al año y tener un fin de semana muy solemne en que ya intentamos hacer algunos cambios en nuestra vida, sino que cada semana debemos recordar con la misma importancia lo que Cristo hizo por nosotros. No baja en importancia por la fecha. Es siempre el caso que yo soy un pecador que merece el castigo de Dios. Es siempre el caso que Cristo murió en mi lugar, llevó mis pecados, llevó el castigo que yo merecía. Que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos, la iniquidad mía. Y eso, cada vez que yo como el pan, cada vez que tomo el jugo, debe recordarme de lo que Cristo hizo por mí. Que Él murió porque yo soy malo. Que Él murió porque yo soy pecador. Que Él murió porque yo merezco castigo. Él murió porque me ama. Aunque soy pecador, aunque soy inmerecedor, Él me amó de tal manera que ofreció su Hijo unigénito, que Cristo se ofreció a sí mismo. Eso debe provocar cambios en mi vida. Si realmente lo entiendo, si realmente entiendo la grandeza de lo que Cristo hizo ahí, lo que yo merecía, el peligro que yo enfrentaba, que Él solucionó sin preguntarme a mí, porque yo no había nacido, Él simplemente lo hizo y lo ofrece salvación al que viene con fe y arrepentimiento y bautismo. En Colosenses 2 habla de cómo Él tomó este documento de deuda que me era adverso y lo marcó con un X, lo rompió en dos y lo clavó en la cruz. Lo hizo, lo pagó. Pero para unirme a eso,
dice en Colosenses 2:12, tengo que ser bautizado en fe. Tenemos que tener fe y arrepentirnos y ser bautizados para entrar en Cristo, morir con Él, y ahí gozamos de los beneficios de su muerte. Él murió y tomó la ira y el castigo de Dios. Podemos pensar e imaginar que eso viene bajando del cielo hacia nosotros. Y ahí Dios interpone la cruz, que provee una sombra, un lugar donde su ira no alcanza, y nos invita a colocarnos debajo de esa cruz, con fe y arrepentimiento y siendo bautizados. Y entramos debajo de esa cruz, en esa sombra. Pero ojo, Hebreos, que vimos mucho hoy, es una carta de advertencia, que es posible salir de esa sombra, que es posible descuidar nuestra fe y descuidar nuestro arrepentimiento y salir de ahí. Jesús nos ama y quiere protegernos y quiere salvarnos. Por su gracia y su amor nos ofrece salvación. Pero nosotros tenemos que entrar por fe, arrepentimiento y bautismo debajo de esa sombra. Y con fe y arrepentimiento persistente tenemos que quedarnos debajo de la sombra. Nunca lo vamos a merecer, pero sí podemos vivir de una forma digna, que expresa nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra agradecimiento por lo que Cristo hizo por nosotros, viviendo bajo la sombra de la cruz. Tenemos protección de la ira de Dios, el juicio, el castigo que nosotros merecemos. Que esto sea nuestra reflexión en este fin de Semana Santo, pero también en todo el año. Cada vez que nos reunimos, cada vez que tomamos de la cena, recordamos que Cristo nos ama, murió por nuestro lugar y debemos vivir de forma agradecida y santa y digna. Que Dios les bendiga a todos. Amén.